Bueno, buenas tardes a todos. La inversión de impacto en España es un sector que crece a una tasa anual de un 26% desde el 2019, según datos de SpainNav aquí presente en el panel. Además, España cuenta con una amplia diversidad de estrategias de inversión y también de múltiples instrumentos, desde los fondos de capital privado, inversores institucionales, fundaciones, banca ética, bolsa social. El binomio rentabilidad-riesgo ha evolucionado y ha dado paso a una nueva dimensión, a un trinomio de rentabilidad, riesgo e impacto positivo en las personas y en el planeta. A la luz de las crisis actuales o más recientes, han acelerado toda esta tendencia y podemos decir que es una tendencia imparable. Hoy vamos a debatir sobre el estado de la inversión social en España y para ello me acompañan tres expertos con una dilatada y sólida experiencia en este campo, que voy a entrar sin más a presentarles para que podamos debatir sobre ello. Me acompañan José Luis Ruiz de Muniain, es director general de SpainNav y miembro del Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, que además representa a España ante el Global Steering Group for Impact Investment. Lara Viada es socia en CREAS, gestora especializada y pionera en la inversión de impacto en España, con más de una década de trayectoria en este ámbito. Y Rashida Justo es profesora de Emprendimiento Social del Instituto de Empresa, investigadora con más de 10 años también brindando su conocimiento a empresas y a la sociedad. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Si os parece, vamos a entrar ya en el panel y voy a comenzar con una pregunta para José Luis. Cada vez más hablamos de finanzas sostenibles, inversión de impacto, pero entre estos dos ámbitos, estos dos assets, José Luis, ¿cuáles son las principales diferencias o los principales puntos en común, si es que los hay, y cuál es el tamaño real del mercado potencial de la inversión de impacto en España? Pues muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y un placer estar aquí hoy con todos vosotros. La inversión de impacto, a nuestro entender, forma parte de un espectro más amplio, que son las finanzas sostenibles, y lo que en el SpainNav entendemos que es la economía de impacto, que es la economía del futuro, que es aquella que pone al planeta y a las personas en el centro. Ahora bien, sí que pensamos que es importante hacer una distinción entre lo que se conoce hoy en día como la inversión sostenible y la de impacto. La inversión sostenible como aquella que integra los conocidos como criterios ASG, ambientales, sociales y de buena gobernanza, en cualquier tipo de compañía, con independencia de cuál sea la misión o propósito de esta. Es decir, son inversiones que buscan, además de la responsabilidad, una sostenibilidad en el largo plazo. La inversión de impacto va un paso más allá, o así lo entendemos nosotros. Es un tipo de inversión que es transformadora, que busca proyectos empresariales, sí, pero no solo, que busca también proyectos sociales en el ámbito de la innovación social y que están a la búsqueda de nuevos esquemas y nuevas herramientas de financiación. Yo creo que el elemento fundamental que diferencia una de la otra, y esto también conviene destacar que hay un debate no solo en España, sino a nivel mundial muy profundo, es la cuestión de la adicionalidad. ¿Vale? Cómo la inversión de impacto entendemos que es adicional en cuanto a que es un tipo de inversión que llega allí donde otros tipos de financiación no llegan, ya sea la banca tradicional o la inversión a través de grandes gestoras en activos cotizados, etcétera, etcétera. Y por responder a la pregunta en cuanto al volumen, nosotros hace 3 años, venimos desarrollando un estudio para dimensionar la inversión de impacto aquí en España. Lo hacemos de la mano de una institución académica
y a día de hoy hemos dimensionado esta cifra en torno a los 2.400 millones, siendo el eje central y el origen de la inversión de impacto el capital privado, que gira en España en torno a los 500 millones de euros, con un crecimiento muy importante si lo comparamos allá con 2018, donde había 90 millones, y entre ellos CREAS como fondo pionero. También hay en torno a 230 millones que provienen de fundaciones patrimoniales, que están invirtiendo lo que en el mundo anglosajón se conoce como los endowments, sus patrimonios, en impacto y criterios también ASG. Y luego, por último, un segmento que ya lleva muchos años ahí, que es la banca ética, ¿no? Tenemos aquí instituciones también en España reconocidas de origen holandés, que han sido muy pioneras en eso. Ahora bien, como digo, es un sector que está en pleno crecimiento y también hay un debate profundo en cuanto a cómo se define y luego, como hablaremos más tarde, también cómo se regula la inversión de impacto, ¿no? Has hablado, José Luis, de la evolución del debate y precisamente si miramos una década atrás, me dirijo a Lara, la inversión de impacto ha evolucionado, ha experimentado, ¿no?, una notable evolución. Hoy en día, ¿cómo es el ecosistema del emprendedor? ¿Cómo son los nuevos emprendedores? ¿Qué tamaño tienen sus proyectos? ¿Cuál ha sido la evolución, ¿no?, de este tipo de emprendedor e inversor? Y un punto que es muy recurrente, ¿no?, en estos debates cuando ponemos foco en la inversión de impacto y en los emprendedores es el famoso deal flow. Sigue siendo, ¿es un debate abierto, mito, realidad? Pues muchas gracias y muchas gracias por invitarnos hoy. ¿Se me oye, no? Vale. Mira, reflexionaba esta mañana sobre tu pregunta y si me permites voy a ir incluso un poco más allá en el tiempo, ¿no? Yo creo que nosotros hablamos ya de 3 fases de la inversión de impacto, o así por lo menos yo las he vivido y las veo muy diferenciadas, ¿no? Del 2000 al 2010 fue cuando se acuñó el término de Impact Investing, nacían las primeras asociaciones mundiales de Impact Investing, ¿no?, el GIN, la VPA. Era la época de la fase semilla, en la que la inversión de impacto estaba empezando a demostrar que es posible y que existe y que se puede tener un doble retorno financiero y social y que tiene sentido y que puede existir, ¿no? A partir en la década de 2010 a 2020, nosotros lo vemos más como la fase de crecimiento de la inversión de impacto. Aquí era una época en la que más bien estábamos intentando demostrar que la inversión de impacto es rentable y que la inversión de impacto es escalable, ¿no? En la época de 2000 a 2010 fue cuando nació CREAS, nosotros nacimos en el 2008 con una pequeña fundación y aquí estábamos realmente predicando en el desierto, ¿no? No se conocía. En la siguiente década ya lanzamos un primer fondo piloto, y un siguiente en 2012 y un siguiente fondo en 2018. Entonces, en esa época realmente nos preguntaban mucho esto que dices tú, ¿no? Y hay deal flow. Y es que es verdad que la inversión de impacto estaba todavía en una fase muy temprana. En España hemos ido un poco por detrás de otros países europeos. Y eran proyectos pequeños que estaban intentando demostrar que podían escalar, que podían ser rentables y que podían ser igual de escalables que cualquier otro proyecto que no fuese de impacto, ¿no? Y nosotros vemos una transformación brutal desde el año 2019 a 2020. O sea, estamos en una fase completamente distinta ya de aceleración. Nadie nos pregunta si hay deal flow hoy en día. Yo cuando estábamos levantando esos primeros fondos, ¿no? Yo lo intentamos en 2009, 2010, de todas esas épocas, incluso 2015, todavía teníamos que explicar qué es la inversión de impacto, ¿no? Hoy yo creo que no hace falta explicar lo que es la inversión de impacto. Entonces ahora estamos en un momento mucho más de demostrar que realmente, que me ha gustado mucho como lo has explicado, José Luis, que realmente la inversión de impacto es transformadora, ¿no? Ha habido muchos cambios que están acelerando el cambio, ¿no? El cambio de conciencia en el consumidor, en las empresas, esta conciencia de que realmente todos tenemos que estar involucrados en el cambio. La regulación, sin duda, ha sido un acelerador de partículas, ¿no? Estamos viendo muchos fondos
tradicional es empezar a hablar de impacto, empezar a lanzar fondos de impacto. Entonces, yo creo que ahora mismo el papel es realmente muy importante decir, oye, hay muchas empresas de impacto además que ya han sido unicornios, entonces ya no está en duda que pueda existir la empresa de impacto social, que pueda ser rentable o que pueda ser escalable. Ahora yo creo que sí que es una época muy crítica de demostrar que la inversión de impacto y las empresas de impacto pueden ser transformadoras, que realmente si queremos afrontar los retos a los que nos enfrentamos como humanidad, el cambio climático, la creciente desigualdad, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, tenemos que redefinir el éxito y tenemos que demostrar que a través de las empresas se pueden solucionar estos problemas tan enormes a los que nos enfrentamos, ¿no? O sea que respondiendo a tu pregunta, ¿hay deal flow? Esa ya no es una pregunta. Hay un montón de empresas de impacto que son muy escalables y sí que es verdad que es una época de demostrar profundidad y transformación real. Así es un poco como lo definiría. Y otra cosa que sí que estamos viendo un cambio muy importante, y aquí ya le doy el paso a Rashida, que yo sé que ella es una experta en esto. También vemos un cambio muy importante en el tipo de inversor, que me preguntabas, ¿cómo han evolucionado las empresas de impacto, ¿no? Cada vez hay más empresas de impacto más grandes y con cambios más profundos, pero también ha evolucionado el tipo de inversor. Nosotros, en nuestro primer fondo, teníamos mucho inversor privado. De hecho, fue muy crítico para nosotros. Hemos tenido mucho inversor privado mujer, femenino, que por eso te digo, Rashida, que tú sabes mucho de esto, que es bastante particular de la inversión de impacto. Pero sí que creemos que en el futuro va a haber mucho más inversor institucional, inversor privado, o sea, va a haber mucho más tipo de inversor que va a empezar a mirar al impacto como algo crítico en el futuro del mundo inversor. Parece, Lara, un poco por lo que dices, que tanto el inversor como el emprendedor va evolucionando, va creciendo y es poliédrico, ¿no? Y invitábamos a Rashida también a que nos diera esa visión sobre un tipo de emprendimiento, que sería el emprendimiento femenino. Y me gustaría preguntarte si consideras que el emprendimiento femenino es parte de ese futuro donde vemos la inversión de impacto en España y cuáles son los principales desafíos a los que en concreto el emprendimiento femenino se puede enfrentar en este campo. Bueno, mientras siga habiendo trabas al emprendimiento femenino en el mundo de la financiación de la mujer emprendedora, la inversión de impacto obviamente va a enfocarse mucho en apoyar a las mujeres emprendedoras. Y eso es algo bueno. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que algunas características que se les atribuyen a las mujeres emprendedoras que son consideradas como algo negativo y que de hecho disminuye la posibilidad de que reciban financiación, como la asunción de que son más empáticas, de que se preocupan más por el impacto de su empresa, eso se convierte en una ventaja cuando se está analizando un fondo de inversión de impacto, ¿vale? Con lo cual es algo positivo. A mí, no obstante, me gusta hablar de un concepto un poco más amplio, no tanto de inversión, de emprendimiento femenino, pero más bien de inversión con un prisma de género, que en inglés lo llaman Gender Lens Investing, en el sentido de que no es tanto de que el fundador o la fundadora en este caso sea una mujer, sino que más bien la empresa intente empoderar a las mujeres, directa o indirectamente. Por ejemplo, podemos estar hablando de una empresa cuyos empleados en gran parte sean mujeres y que en la manera de emplear y pagar y gestionar este tipo de empleadas, sobre todo si vienen de situaciones de exclusión, pues intentan empoderarlas. O empresas que intentan vender productos o servicios que empoderan a las mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en una empresa que se llama Aequales, que de hecho fue incubada por un proyecto de BBVA Momentum y que empezó en Colombia y Perú, y lo que intenta es un poco crear como un rating de diversidad entre las empresas, ¿no? En este caso las fundadoras son mujeres, pero podría haber sido perfectamente hombre, ¿no? Yo creo que lo importante es que creen un impacto de empoderamiento femenino, porque la realidad es que hay mujeres emprendedoras que no son ni empáticas ni sociales, con lo cual yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? En términos de desafíos, y ahí a lo mejor me vas a corregir o podrás matizar un poco, lo que nosotros estamos viendo en los estudios
es que todavía no hemos llegado a una situación en la que no se estigmatiza al emprendimiento femenino, ¿vale? Por ejemplo, no es en el caso de la inversión de impacto concretamente, pero hay un estudio muy conocido que ha estudiado un poco cómo se analiza en unas aceleradoras sociales los pitch de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores. Y lo que vemos, por ejemplo, es que las preguntas de los inversores suelen ser radicalmente distintas. Es decir, a una mujer emprendedora, a un hombre emprendedor se le va a preguntar ¿cuál es el potencial de crecimiento de tu empresa?, ¿no? Con lo cual la respuesta ya es positiva y eso influye en el inversor. A la mujer le van a preguntar ¿cómo te proteges de la competencia? Ya eso a nivel cognitivo te influye mucho en cómo tú valoras la empresa. Y vemos que esos sesgos siguen existiendo inclusive en el ámbito de la inversión de impacto. Probablemente porque también hay un tema de todavía predominio de un tipo de perfil, ¿no?, en los inversores de impacto. En todo caso, la feminización del sector de inversión de impacto por su idiosincrasia creo que es necesaria y importante. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que sobre todo los que son relativamente nuevos en este ámbito requieren de la presencia de mujeres inversoras porque les pueden ayudar a responder preguntas que ellos no saben ni siquiera preguntar. O sea, en una entrevista que habíamos hecho a inversores de impacto decía un hombre, ¿no? Decía, yo la verdad es que cuando tengo un pitch de una mujer emprendedora que me está intentando vender un proyecto con un producto muy femenino, que puede ser, por ejemplo, temas relacionados con Tampax o algo así, me siento incómodo, es que ni siquiera sé qué pregunta hacer, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? Lo mismo también con el tema de atraer a los clientes, es decir, cuando tú como inversor quieres ayudar al emprendedor a tener más potencial y llegar a más gente, si el cliente es principalmente femenino, hemos visto que te ayuda mucho a tener mujeres. Y ahí me recuerdo, soy un poco mayor, a lo mejor no conocéis la película, pero una película de Mel Gibson que intentó transformarse en mujer para poder hacer mejor marketing de productos femeninos, ¿no? Bueno, larga respuesta a tu pregunta, pero eso es un poco lo que estoy viendo. Muy interesante, Rashida. Creo que es un punto muy a tener en cuenta, ¿no? Esa integración de género en el mundo de la inversión de impacto. Parece que está fuera de toda duda, según lo que nos han dicho estos expertos, pues que la inversión de impacto no es una moda pasajera, sino que ha venido para quedarse y tiene una tendencia imparable dentro de la inversión sostenible y social en España. Vamos a hablar un poquito de futuro. Empiezo por Rashida. ¿Cómo ves la inversión de impacto, por ejemplo, de aquí a 5 años? Y sé que pensar ahora en 5 años ya nos parece muchísimo, ¿no? Pero así a futuro. Yo como académica no me atrevo a hablar de un tema en el que no soy la súper experta y como no trabajo en inversión de impacto, yo lo observo. Entonces, lo que te puedo responder es qué fenómenos estamos viendo como importantes de estudiar y de analizar. Y hay muchísimos. Entonces, yo quizá me voy a centrar en 2. Uno más al hilo de la pregunta anterior que me hiciste, que tiene que ver con esto de la feminización del sector de inversión de impacto y la influencia que aquello puede tener. Conforme la inversión de impacto se va convirtiendo en algo cada vez más popular, lo que estamos viendo es que hay cada vez más incursión, y tú lo habías dicho muy bien, Lara, de actores o agentes que vienen del mundo de la inversión tradicional, ¿no? Y sería interesante estudiar qué implicaciones tiene eso sobre cómo va a evolucionar el sector. En cuanto a 2 aspectos. Primero, el tema de la feminización del sector, ¿no? Conforme van entrando más inversores institucionales, por ejemplo, ¿no? Habrá tantas mujeres como lo había antes en las sillas, ¿no?, de decisión, por ejemplo, de CREAS o de otras, o habrá menos. ¿Qué tanto énfasis se hará sobre el tema del impacto social o medioambiental versus la sostenibilidad económica, del impact first versus finance first? ¿Vamos a tender a ir más a finance o no? ¿No? Conforme se vayan entrando estos actores cada vez más en ese sector.
Eso yo creo que podría ser interesante de analizar y que es una pregunta que nos hacemos mucho nosotros. Cuando digo nosotros, los académicos que están investigando ese sector. Luego también algo que puede influenciar la evolución del sector es cuáles son las motivaciones intrínsecas de las personas o de las instituciones que están detrás de este sector en auge, ¿no? En concreto estamos viendo que el fenómeno viene en parte impulsado por familias empresarias y sobre todo las nuevas generaciones de familias empresarias. Y de hecho estamos investigando un poco qué hay detrás. ¿Por qué las nuevas generaciones de familias empresarias están liderando tanto ese sector, ¿no? Obviamente porque tienen dinero, pero no creo que solamente sea eso. Entonces, según qué tipo de motivación, y aquí doy un hint un poco de lo que estamos viendo, que hay un tema también mucho de identidad personal, esto también va a afectar el tipo de inversión de impacto que tendremos en el futuro. José Luis, por ejemplo, desde el punto de vista más de la regulación, de los estándares, alianzas, ¿cómo ves el futuro de la inversión de impacto? Bueno, yo veo un futuro prometedor y sobre todo un futuro en España que pone también a España al mismo nivel de países de nuestro entorno, como pueden ser Portugal, Francia o Reino Unido, ¿no? Y me explico, hay un tsunami tremendo que está llegando en materia de regulación de finanzas sostenibles, concretamente lo que se conoce como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, la SFDR en inglés, que por primera vez obliga a las entidades financieras que están ofreciendo productos financieros en el ámbito de la sostenibilidad que se clasifiquen, ¿no? Por lo tanto, ahí ya es un paso importantísimo, si bien desde el prisma de la inversión de impacto tal vez todavía insuficiente, ¿no? Por lo que decía antes que, bueno, a menudo, digamos, la regulación siempre va un paso por detrás del sector privado y en este sentido pensamos que la inversión de impacto es la punta de lanza del mundo de las finanzas sostenibles. Pero hay un avance muy importante y luego también en el contexto actual bueno, de crisis humanitaria, guerras, pospandemia y demás, la llegada ingente de dinero público que va a llegar a los países miembros de Europa, a los fondos Next Generation, vemos que hay una oportunidad muy importante para, aunque sea una ínfima parte de todo ese dinero, que vaya a parar al sector de la inversión de impacto, y hay precedentes, ¿no? Portugal hace 6 años movilizaron 250 millones de fondos estructurales para nutrir y estructurar el sector del emprendimiento de la inversión de impacto allí. Francia, una regulación pionera que se conoce como los fondos 90-10, donde grandes fondos de pensiones privados de empleo canalizan su inversión hacia entidades de la economía social en un 10% y en un 90% hacia activos con criterios ASG. En fin, hay un tsunami que en algunos países como Francia ya venía de atrás y en otros que está llegando ahora, donde la inversión de impacto y en general la sostenibilidad pues es un poco lo que nos espera, ¿no? Y todo eso pues acrecentado pues como digo, por las crisis que están llegando en fin, geopolítica, o sea, está cambiando el mundo, la geopolítica está cambiando. Creo que también los países van a tratar de tener menos dependencia del exterior y fomentar más pues, inversiones internas y demás, y creo que ahí la inversión de impacto pues, va a jugar un papel muy importante. Y para cerrar, Lara, desde el punto de vista del inversor, ¿cómo ves un poco la proyección en estos 5 años, en estos próximos 5 años? Pues sí, iba tomando notas porque la verdad es que es muy interesante todo lo que estáis diciendo. A ver, yo creo que el sueño, aunque suene un poco locura, es, tú lo has dicho, ¿no? Que la inversión de impacto sea todo y nosotros cesemos de existir, nos necesite, porque todo sea impacto, ¿no? Ese es el sueño, no creo que ocurra en 5 años, pero yo que llevo desde 2008, ¿no? Al principio la inversión de impacto venía mucho desde lo social,
¿no? La gente que estaba en inversión de impacto venía mucho del Banco Mundial, el Banco Interamericano, los grandes veníamos también de lo social, ¿no? Y no nos imaginábamos que esto podía llegar a ser tan grande. El sueño era influir en la economía para que la gente integrase el impacto, pero ha llegado más rápido de lo que yo creo que incluso soñábamos aquel entonces, ¿no? Ahora un poco, ¿qué va a ocurrir o qué es lo que a mí me gustaría que ocurriese en los próximos 5 años, ¿no? Yo creo que es el momento de profundizar, de darle mucho más calado, ¿no? Y yo creo que los datos van a jugar ahí un papel fundamental, ¿no? Ahora estamos en la época de los datos, de la digital y la época del impacto. Y necesitamos sofisticar muchísimo más nuestro conocimiento. Para ahí la academia es fundamental, ¿no? Y organizaciones como el Spain Up. Cuando empecemos a tener datos y podemos decir qué es realmente transformador, qué es suficiente CO2 evitado para cada euro invertido. El otro día me dieron un dato que me dejó de piedra, porque a pesar de todo lo que ha crecido la inversión de impacto y la inversión ESG, para cumplir los objetivos de 2030 necesitamos que todas las gestoras reduzcan las emisiones CO2, o sea, que los portfolios de las gestoras reduzcan sus emisiones CO2 en un 7%. Y la realidad actual es que tú ves el S&P 500 y los grandes índices y estamos incrementando en un 25% anual las emisiones de CO2. O sea, es que estamos muy lejos de llegar a los objetivos. Entonces, el papel de la inversión de impacto va a seguir siendo empujar a que no exista la tentación, que se habla mucho, ¿no?, del impact washing. O sea, yo creo que es una tontería luchar contra el impact washing, ¿no? Porque el impacto lo va a hacer todo el mundo y además es maravilloso que todo el mundo se meta a hacerlo. Nuestro objetivo va a ser realmente seguir siendo, como dice José Luis, punta de lanza, intentar empujar a la gente a decir, oye, la tentación de seguir haciendo las cosas como las hacías antes y ahora llamarle impacto es alta, pero no puede ser. Tenemos que realmente hacer cosas transformadoras y tenemos que hacerlo en serio. Tenemos que tener datos, tenemos que poder demostrar las cosas, tenemos que ser mucho más transparentes, tenemos que comparar, tenemos que sofisticar esto muchísimo más. Entonces, yo creo que eso es lo que va a ocurrir en los próximos 5 años. Sí que es verdad que no puedo obviar que estamos ante una crisis gorda, o toda apunta, ¿no? Yo no tengo esa bola de cristal, la verdad, pero bueno, nosotros sí que vemos que el sector inversor se va a tambalear, se va a consolidar y ahí entonces veremos un poco cuál es el rol que tiene que jugar la inversión de impacto en todo eso. Impacto medible y demostrable, ¿no? Absolutamente, sí. Estupendo. Yo creo que hay un foro aquí muy interesante para que capturen esos datos y se avance en esas colaboraciones. Bueno, estamos llegando ya al final del panel. Sería muy ambicioso por mi parte intentar recoger un mensaje de estos 3 expertos. Únicamente comparto con todos los que nos acompañan pues que la inversión de impacto en España se presenta como una oportunidad transformadora para la sociedad y al servicio de la sociedad, ¿no?, para paliar los principales retos de la humanidad, no sin importantes retos por delante, como podría ser la feminidad de la inversión, la feminización, la perspectiva de género, los datos para tener datos medibles, demostrables y fiables, y ese reto de la transparencia. Muchísimas gracias a los 3. Nos quedan unos minutos, si no va mal, aproximadamente algo menos de 7 minutos para preguntas del público. Ruego brevedad en las preguntas y si quieren dirigirlas a alguno de los ponentes en especial, pues que también lo digan al inicio y así yo creo que lo hacemos más dinámico. Por allí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntaros, Lara, tú has dicho concretamente, y es cierto, que sí, lo más importante a partir de ahora es profundizar y utilizar los datos para llegar a tener la información que nos ayude, ¿no?, a ese cambio. Pero uno de los mayores conflictos o problemas que tenemos es la homogeneización de los datos. El problema es que es muy difícil, sobre todo a nivel impacto y a nivel social, asegurarnos de que toda la información que estamos teniendo se puede comparar unos con otros. Entonces, una de mis preguntas es ¿cómo veis que durante los próximos años se va a mejorar este problema? Y luego lo segundo es que están creando muchos fondos que ya no solamente se encargan de hacer inversiones de impacto o inversiones ESG, sino que invierten más a nivel tecnológico en cómo ayudar para la extensión del planeta o de la vida.
Entonces, de cara a los inversores, ¿no? ¿Qué ratios o indicadores son los más útiles o pues, de manera que, pues, por ejemplo, a día de hoy en un fondo financiero se utiliza un IRR o un MOIC, a nivel social o a nivel impacto, ¿cuáles serían los más interesantes para ellos? Gracias. Pues me lanzo. Una gran pregunta. O sea, has dado con el tema más crítico. Ojalá yo tuviese la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Así que, Rashida, yo te veo, seguro que me vas a poder ayudar. Empezando por la medición de impacto y la homogeneización de la medición de impacto, ¿no? Ese ha sido un gran tema en los últimos 10-20 años. Yo te diría que cada vez más hemos superado un poco el tema de la homogeneización, ¿no? En general, yo hablo con todos los fondos de impacto europeos y casi todos tenemos un mismo entendimiento de la medición de impacto. Hay un lenguaje muy común, ¿no? Que viene muy del mundo social, que empezamos a integrar en el mundo financiero. Se habla de teoría de cambio, se establece un poco realmente una filosofía de problema-solución, se piensan en unos indicadores. Cada vez más, a medida que vamos teniendo más, por eso es interesante esta época, ¿no? Porque ya empieza a haber experiencia, datos que se han ido recopilando y se pueden empezar a ir comparando, ¿no? En todo lo que tiene que ver inversión con foco de prisma de cambio climático, ¿no? Ya puedes empezar a comparar emisiones de CO2 o evitar waste, que no me sale la palabra en español, perdón, residuos. Bueno, hay datos comparables, ¿no? Y puedes empezar a decir, oye, esta compañía es más eficiente en términos de impacto que otra. Hay otros sectores, el sector social, donde es más difícil, pero cuando tú haces el prisma por sector, ¿no? En el sector cuidado de personas o en el sector educación, también empiezas a poder homogeneizar los datos, ¿no? Entonces, en cuanto a la metodología y en cuanto a los datos, empieza a haber mucha más homogeneización, ¿no? Es verdad que en el sector social es mucho más difícil consolidar, ¿no? Tú no tienes un IRR o un MOIC que, como el dinero es fungible, puede estar hablando de peras o manzanas, te da igual. En el sector social es mucho más difícil comparar qué es más impacto, ¿no? Mejorar el resultado académico de un niño o mejorar el cuidado de una persona mayor. Eso éticamente incluso sería incorrecto, ¿no? Entonces, nosotros sí que seguimos una metodología que en Europa están usando muchos fondos, ¿no? Que es establecer un concepto de múltiplo de impacto social, que encantada de desplayarme más, pero no me quiero enrollar, pero eso te permite homogeneizar este múltiplo de impacto social a nivel cartera, ¿no? Tú vas viendo cuáles son los objetivos de impacto específicos que te has puesto en cada una de las empresas de tu cartera y cómo van contra ese objetivo. Eso es algo que nosotros reportamos trimestralmente a nuestros inversores y además vinculamos a nuestro carry, que yo creo que también es una gran diferenciación del impacto, ¿no? Y en realmente profundizar y ser coherentes, el decir, oye, si tú eres un fondo de impacto y realmente el impacto es lo que te mueve y pones el impacto al mismo nivel que el retorno financiero, entonces los incentivos de las personas que trabajan en el fondo tienen que estar vinculados al impacto, ¿no? Y además es que nosotros llevamos 5 años con esta metodología, sí que te das cuenta que cuando vinculas el impacto, los KPIs de impacto, a los CEOs de las compañías, a los gestores de los fondos y te lo reclaman tus LPs, esos incentivos, ese alineamiento hace que eso esté en el centro, hace que esté en el centro de las conversaciones, en el centro de la estrategia y realmente el impacto esté en el centro de todo, que es un poco lo que estamos intentando, ¿no? Y no sé si he respondido a todo de tu pregunta, me dejo algo, pero te respondo esto. Yo creo que sí. ¿Tenemos 1 minuto y medio para alguna otra pregunta? Oh, por aquí. Hola, muchas gracias. Hace ratito que comentaban de las familias de empresarios, que ahorita los jóvenes están muy interesados en invertir. Comentaba Rashida que no tienen muy claro cuáles son sus intereses más profundos, ¿no? Yo en mis pensamientos decía, tendrá que ver, y quería también preguntarle si consideran esta parte, si tiene que ver que las nuevas generaciones están en una gran búsqueda de quiénes son y esta necesidad de hacerlo diferente, sobre todo si vienen de familias de empresarios, quizá también vivieron situaciones que desean cambiar, ¿no? Modificar,
O sea, tendrá que ver, ¿sí consideran toda esta parte espiritual, ¿no? Este propósito de vida? ¿Quieres unirte a la investigación? Me encantaría, sí. Pues es totalmente eso. Hay un poco de búsqueda personal de hacer algo diferente y se combina también con cómo lo ha estado haciendo, si es que lo ha estado haciendo la familia dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, en función de esa combinación, pues lo harán de una forma u otra o lo harán por una razón u otra. O sea, puede ser para romper con la familia, para construir sobre lo que ya empezaron a hacer, pero hacerlo de forma un poco distinta. Hay mucha casuística, pero digamos que sí, totalmente hay mucho de eso. Y yo creo que realmente ahí hay un potencial enorme porque gran parte del dinero, y lo sabéis vosotros, se mueve en los family offices, ¿no? Entonces, si la nueva generación es la que va a llevar ese dinero para invertirlo en impacto, puede tener un potencial transformador muy grande de ellos mismos y del mundo. Bueno, estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por compartir con vosotros vuestro conocimiento y experiencia y esperemos que haya sido útil para todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.